Todos los días me sentaba allá arriba, yo me quiero ganar esto, Y es lo más obsesionado que he estado como con algo y ganarme un Panamericano en el patio de la casa, en la pista que yo hice con mis amigos, victoria de la vida también. Y le dije, lo único que quiero saber es si quiero seguir corriendo. Porque es el salto más grande que me he tirado, cuando eso no sabía saltar ese tipo de salto. Caí en la espalda, me fracturé 2 vértebras, me fisuré 3. Y fue un susto impresionante. Yo me acuerdo de estar como en shock, la cosa. Yo tenía el trauma de que sabía que el golpe era en la espalda. Entonces yo desde que me caí, yo era moviendo los dedos de los pies, como, puta, tengo que sentirlos. Hola a todos, bienvenidos una vez más a este podcast Together We Win, un lugar donde celebramos las historias que nos recuerdan que la pasión y la constancia son la verdadera victoria. Hoy tenemos un invitado súper especial, traído desde tierras montañosas, desde la tierra del café, La meca del MTV. la meca del MTB. Tenemos un ciclista que ha vivido, valga la redundancia, el ciclismo desde muchas facetas, desde un aspecto súper competitivo, siendo visible en los mejores escenarios del deporte, desde una perspectiva de la educación, de la enseñanza a esas nuevas generaciones y de inspirar a que la bicicleta siga transformando vidas, pero ahora desde una posición un poco más diferente, tal vez con una sonrisa mucho más vivaz. Y quiero que le demos la bienvenida juntos a Rafa Gutiérrez. Rafa, bienvenido a Together We Win. Nada, gracias, Santi. Gracias por la invitación, qué chimba estar aquí. Para nosotros es un gusto tenerte acá y estamos instaurando una nueva tradición en este podcast y es un pequeño regalo que marca tu paso por el Ok, podcast y que queremos tremendo. que lleves junto a ti por mucho tiempo y es esta gorra edición limitada que solo tienen los invitados Oh, de este espacio. Entonces, póntela bien obviamente. coqueto, espectacular, porque estamos a punto de empezar, Rafa. Tremendo, yo también. ¿Listo? Estoy que me empiezo, Santi. Haga de cuenta que está en el partidor de carrera y de aquí vamos a empezar a bajar a lo que marca. Rafa, esa gorra que usted lleva es una gorra muy especial porque lleva el nombre del podcast Together We Win, es decir, juntos ganamos. Y un poco lo que queremos hablar es eso, es cómo en el deporte y en la vida estar acompañado es súper valioso. Y hay que empezar por el inicio, ¿cierto? Hay que empezar de que vos sos un talento de Manizales para el mundo. Y literalmente para el mundo, porque Rafa trascendió fronteras, Gracias. llegó a lugares donde muy pocos colombianos han llegado, y más en el deporte que tú practicas. Y un poco lo que yo quiero es que contemos esa historia de Rafa a través del deporte. Y para eso es muy importante entender cómo nació tu pasión por la bicicleta. Y digo por la bicicleta porque luego vamos a hacer un pequeño zoom in en tu deporte principal, que es el Ok. downhill. ¿Listo? Bueno, desde dónde empieza la historia, pues literal mi historia en la bici empieza cuando nací. Literal nací en una casa llena de bicicletas, hijo del mejor mecánico de Colombia y creyera yo de Latinoamérica, hermano del mejor ciclista de Latinoamérica, del mejor downhillero, Marcelo Gutiérrez. Crecí en las bicis, empecé en el bicicross a los 10 años. De ahí hice 2 años cross country, no me gustó para nada, mucho sufrimiento, poca diversión. Y de ahí pasé al downhill y ya fue pucha desde los 12 a los 31 que tengo. Sí, downhillero consagrado. ¿Cuántos años son esos de downhillero? Desde los 12. 12, uy, no me pongas matemáticas aquí en vivo, Ah, pero de los 12 Hay, a los hay- hay alguien, 31. alguien haga el cálculo en la casa y nos cuenta luego en los Pero son comentarios. varios, son varios. ¿Cuántos sos de Manizales? Manizaleño de pura Manizales cepa. conocido como una ciudad montañosa donde uno primero aprende a bajar en bici que a caminar. Y Me claramente, pasó. claramente vos sos un ejemplo de eso, ¿cierto? Ahora cuéntame un poco, listo. Naciste en una casa llena de bicicletas, en un contexto donde tu papá estaba rodeado de bicis, tu hermano también. ¿Qué fue lo que te enamoró en particular del downhill? Ya que nos contabas que empezaste en diferentes disciplinas del ciclismo. Total, empecé en el bicicross. Mi papá tenía la teoría que creo que latino, algo hizo bien, de que se debía empezar en bicicross. En bicis pequeñas, donde uno empezara lo básico, lo que la gente se suele saltar. La gente suele comprar una bici y se mete a la montaña a hacer downhill. No, hay una escuela y esa es el bicicross. Empezamos ahí, fui subcampeón nacional, pequeñito, corrí unos 3 años, qué sé yo. Como te contaba, de ahí pasamos al cross country. Me acuerdo de estar corriendo con Marcelo un par de pistas, pero de verdad sufría mucho. Era muy pequeño para disfrutarlo. Nunca fui el que más disfrutara el físico como tal. Disfruto como la actividad y la adrenalina que se genera. Y en el cross country no encontré eso. Ahí pasé al downhill. Cuando empezamos mis amigos y yo, porque era una camada: Juan Manuel Orrego, Felipe Escobar, también tesos de Manizales. No había ni siquiera categoría infantil. Fuimos la primera generación que se le abrió categoría infantil.
porque si no, corríamos contra Marcelo, Mateo, los Sí, de... total. Y el único reto era que no nos alcanzaran. Pero vení, gran historia. Pero, ¿te gustaba cuando empezaste en el bicicross? Como, hey, ¿fuiste tú el de la iniciativa o fue presión social familiar? No, no, me gustaba, tenía grandes amigos ahí, era la forma. em, pero sí, no, pues, pero no me llenaba y hoy en día me gusta el bicicross, lo admiro, pero no es, pues, de las disciplinas del ciclismo, puede ser de las que menos me guste. Listo, cross country, llegas al downhill. Repíteme, ¿por qué te apasionó tanto el downhill? Pues mi hermano ya corría, mi hermano Marcelo, mi papá Bisoño ya corría, pues, bueno, mi papá tenía taller en la casa, entonces literal habían bicis hasta en el comedor, ya no caben en el taller, mi papá las subía, eso era de pronto pelea, pero bicis por todo lado. No, empecé en una bici rígida, en una Spech. Tuve mi primera ¿Qué fractura, referencia? P3, Epa, aluminio así, sí, 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 la muy bien. plateadita de la época. Y nada, empecé, tuve mi primera fractura. Cuando me fracturé la primera vez por tirarme un drop muy grande, mi papá dijo, ya es hora de darle una doble suspensión. Y esa fue la escuela. Y de aquí para allá fue pucha, han pasado varias cosas. Muchísimas. Y yo me salté una gran parte de tu introducción. Porque para quien no conozca a Rafa, Rafa tiene unos títulos que respaldan esa historia deportiva. Ah, Campeón panamericano, 3 veces campeón panamericano. 2017, 18 y 19. campeón nacional junior, Junior, no fui élite. todavía. Hay un par de chances Ah, más, se van acabando las oportunidades, pero sí, irónicamente, como fue pucha, ser campeón panamericano es ser mejor del continente, pero nunca pude ganar el título de Colombia. Siempre estuvo Marcelo, una rivalidad más dura que quién sabe de qué. acuerdo. Fuimos 1 y 2 de la casa, 1 y 2 de Manizales, 1 y 2 de Colombia y en un momento 1 y 2 de Latinoamérica. Entonces, pues sí, fue una leña muy brava y no se me ha dado el campeonato, nunca se sabe, pero sí. Y aparte de eso, trascendiste aún más las fronteras y tuviste muy buenas posiciones para un colombiano en esa época en la que tú te creciste y te expusiste al mundo del downhill en los top mundiales. Pues fue pucha, sí, literal, como toda esa historia ha sido tranquila, como yo siento que hoy en día la gente como que solo ve el El resultado resultado y final. la realización máxima es llegar a la Copa del Mundo. Pero pucha, allá uno no se puede saltar ningún paso para llegar. Entonces siento que los hicimos de una manera muy, de pronto, como no había un referente tan grande, no había una expectativa tan grande. Entonces fuimos como con un paso muy paciente y creo que esa es parte de la receta del éxito y parte de lo que quiero transmitir. Fue pucha, disfrútense de los Ese proceso pasos, sí. escalonado, ¿cierto? Entonces, claro, empezamos primero regionales. Manizales siempre ha tenido mucho nivel. Un regional allá es casi que un nacional. Nacionales, fue pucha, los primeros panamericanos. El primer panamericano que corrí lo gané en Chía. También, anécdota. Primero yo, segundo Juan Manuel Orrego de Manizales, tercero Felipe Escobar de Manizales. Los tres amigos, los tres que montábamos, los tres mejores de América en ese entonces. Entonces, nada, las cosas fueron escalando y los resultados viniendo hasta que tomé la decisión de, pues, pucha, esto es para lo que nací. Acabas de decir algo súper valioso y nos conecta con la pregunta que literalmente estaba a Ok, punto de hacerte. ok, ¿en qué ¿En momento? qué momento, en qué Sí, momento uno, claro, uno empieza a competir, por eso es, entre comillas, un hobby, es el hobby. ¿En qué momento tú dices como, Yo, esto es serio, yo me ok, puedo dedicar a esto"? muy buena pregunta, me encanta porque yo creo que uno alcancé a ser campeón panamericano junior y en ese entonces yo uno sentía como que eso fuera la gran cosa, lo digo de la manera más humilde, yo me soñaba con ganar eso, cuando gané lloré, hoy en día me acuerdo y me pongo arrozudo, sí, pero fue pucha, uno sí ve como el nivel mundial. Y si bien, como te digo, no era como la recontraambición, pues uno, bueno, sí, gané. Y Soy bueno. sí, sí, pero fue pucha, hoy en día como que lo valoro más. Uno ya después de retirado, como fue pucha, ay, ¿cuántos niños hay en el continente? Y yo gané. Eso no te lo regalaron. Entonces, sí hubo unos resultados que a mí me dijeron, soy bueno, pero no fue sino hasta 2016 que yo me vine a vivir a Medellín y sí, estaba estudiando publicidad Ujú. y ya tenía 21 años y no me estaba yendo muy bien en la universidad, no estaba entrenando muy bien, estaba haciendo 2 cosas mal y pues quería hacer una bien y claramente la más alineada era el deporte. Ahí Entonces ahí fue, decides, chao universidad, me dedico al downhill. yo estaba aquí en Medellín y me habla Chiwi, Jorge Mario Jaramillo Chiwiro, gran responsable de toda esta historia y de muchas cosas que convergen en el ciclismo de Colombia. Totalmente de acuerdo. Oiga, ¿qué planes tiene? ¿Usted qué está haciendo? ¿Qué va a hacer? Yo, marica, estoy en esto, siento que no estoy entrenando bien, le tengo un plan. Vamos a hacer un equipo de Copa del Mundo con Iván Jiménez y J Racing, yo acá de manager, Iván allá, equipo latino, primer equipo latino registrado en la UCI.
Yo como cabeza del equipo, Steven Ceballos de Junior, un par de gringos que estaban viajando también. Y ahí me dice, venga, vamos a dedicarnos a esto, devuélvase para Manizales, porque es la única, pues no es la única, pero Manizales es, Hay una cultura del deporte muy sí, diferente. Y digamos que de ese equipo que tú acabas de mencionar, casi todos los colombianos eran casi todos de Manizales. hay algo en Manizales, claramente. Mucha montaña hay en Manizales. Bueno, ingrediente crucial para el MTB, montañas. Pero hay montañas en otros Sí, lados sí. y no pasa lo que pasa en Manizales, no sé por qué, pero me encanta. Entonces Chiwi me dice, pues, no se tiene que volver, pero es la forma, me devuelvo y ya me dedico de lleno a eso, dejo la universidad, empiezo a entrenar todo el día en función de eso. Esa es la historia abierta. Claro, tomaste la decisión. Le dijiste a tu papá, a tu mamá, ¿qué pasó ahí? Como Esa decir parte es como, muy hey, buenas, buena. ¿qué más? No, yo no quiero estudiar. Yo cuando hablé con Chiwi, bueno, tienen que hablar con su mamá, yo, era un paso difícil. Yo no sé, la llamé a la sala, mamá, ven, pasa esto. Quiero hacer esto y es mi sueño. Se puso a llorar. Se puso a llorar porque, pues yo creo que abiertamente, y mi mamá más que nadie lo sabe, pues fue pucha, no he sido el más aplicado a la vida en algunas cosas. Entonces de pronto le da un poco de miedo como la apuesta, qué sé yo. Afortunadamente Marcelo ya lo había hecho. Entonces no era un tiro al aire. Exacto, tenías Sí. ahí esa historia ya de Y yo, Marcelo. yo como, fue pucha, cuando éramos chiquitos nos compraron la bici, nos llevaron a esto, nos llevaron a entrenar, después nos llevaba la abuela a bicicross, después a esto, después las carreras. Todo en función de esto. Y a la hora de dar el paso, de verdad, es cuando nos vamos a echar para atrás. Y me dijo, ¿sabes qué, hijo? Tienes toda la razón. Yo no soy capaz de, yo no soy capaz de seguir tranquila sabiendo que cohibí tus sueños. Yo también puse a llorar. Y ahí fue, me devolví a vivir con mi tío, hermano de mi mamá, casi que de mi papá, otro papá que tengo. Y me volví a vivir con él y a meterle full a esto, full en función de esto, y al año siguiente fue que empezamos a viajar. ¿Cómo fue esa transición de pasar a que era tu hobby, tenías buenos títulos, podiums, pero fue una decisión que marcó esto como, este es mi camino, es mi profesión, es mi carrera? ¿Cómo fue ese inicio en ese equipo? ¿Cómo te sentiste? Yo, digamos que en ese entonces mi mamá, ven, y entonces, ¿y qué? Yo, intentemos un año, no, pues un año, no sé, pues pues, donde uno la Copa del Mundo intentara un año y la logre, pues fue pucha, no, dos o tres, intentemos más, y si no sale nada, viajé el mundo, conocí personas, aprendí inglés, no sé. Y así fue. Entonces, esa transición, pues fue como, venga, me dedico a esto, le meto a esto, literal, yo siento, creo que esa es la respuesta para eso. Y es, el deporte es una profesión que uno no puede dejar en el trabajo, no se la lleva para la casa. De acuerdo. No es como cierro el computador, las 3 reuniones y me voy a hacer lo que sea. No, te vas a comer bien, a dormir bien, a todo en función Claro, de todo eso. suma de cara al resultado, total. Es así, es así. Entonces puede que ese sea el cambio principal de, venga, me dedico a esto. Estoy en función de esto 24/7 y nada, y toca meterle. Perfecto. Conocimos la historia de inicio con la bici, te apasionaste con el downhill, descubriste que eras muy bueno, buenos logros, te dedicaste full al downhill. Ahora cuéntame de toda esa historia como profesional, ¿cuáles fueron esas victorias que te marcaron fuertemente? Pero ojo, no por el título, sino por lo que significaron para vos realmente. Es una buena pregunta, Santi. Es una buena pregunta porque claramente los logros vienen acompañados de grandes memorias. Pero si le dejo una gran victoria a todo esto, fue pucha, una es conocer el mundo, conocer grandes personas, viajar haciendo lo que me gustaba, conocer los sitios que siempre vi en televisión, la gente que siempre vi. eh, Puede que parezca normal, pero para mí es una victoria saludar a Bruni de mano y que me Y crea y que que somos venga. amigos Sí, es y qué más. como fue pucha. Más allá de que tenga los resultados o no, soy parte de esto. O sea, ya sea lo que sea, estoy aquí. Esa es como una de las victorias que a mí me deja esto y no sé, fue pucha, que el trabajo de uno sea montarse una bici y no sentarse en una oficina, para mí es una victoria gigante, gigante. Y ese título ya como tal de carrera, que tú digas como, de todos los que he tenido, para mí este significa un poquito más. El primer título importante que me gané fue el Campeonato Panamericano Junior en Chía, en el Castillo Marroquín. Me lo soñaba, literal, me lo soñé antes, me lo gané. Pero bueno, era junior pues no sé si cualquier persona sepa, pero en el deporte pues junior es un mérito, claro, pero
pero el mundo real es la élite. Sí, total. Eso es así. Entonces sí, muy bacano, pero bueno, se viene la élite. Y yo el primer Panamericano que gané, lo gané en Paipa, Boyacá. Fue mi primer Panamericano élite en mi tierra, pues en mi tierra técnicamente Colombia. Colombia. Y nada, el primer Panamericano que gano, otra gran victoria, ahí conocí a mi novia. Ella me Ah, fue a ver hace 8 años. para que no sepa, la novia está por acá, detrás de cámaras. Entonces, esa es una de las victorias que me deja la bici. Gané ese Panamericano y ahí me conoció la chica con la que estoy. Y es una cosa que me deja como resultado toda esta práctica. Pero ese es mi primer Panamericano. Creería que el más importante. De ahí siguió Argentina. No, de ahí siguió Manizales. Entonces vine a ganar Panamericano en la densa, en mi pista, la que yo hice O con mis sea, el amigos. patio de la casa. Manizales, el patio de la casa, literal, cuando yo se vivía en la Florida, que es la zona donde es la pista, o sea, estaba a 5 minutos de la meta, a 35 de la salida. Yo subía todos los días, me sentaba allá arriba. Yo me quiero ganar esto, me quiero ganar esto. Y es lo más obsesionado que he estado como con algo y ganarme un Panamericano en el patio de la casa, en la pista que yo hice con mis amigos, victoria de la vida también. Qué Y bueno. de ahí, esos años consecutivos, 17, 18, 2017, 18, y había ganado 2 Panamericanos, pero los dos eran en Colombia. Entonces era como trampilla. Sí, sí, querías como retarte fuera Sí. de... Y de ahí seguía Villa Langostura en Argentina. Mi entrenador, mi preparador físico de 10 años, Julián Mauri, un genio de eso, es argentino. Y yo, puta, me falta ese. Fue pucha, perdón. Fue pucha. Me falta ese. No hay censura, Y, no hay censura. y fui allá y también. Y haber ganado un Panamericano afuera de Colombia en no posición de local, que fue pucha, pues en el deporte algo tiene, también un gran logro. Y eso es a nivel panamericano, esos son victorias. Entonces, digamos, si tú me preguntas, hey, tricampeón panamericano, sí, lo valoro, pero valoro de pronto algunos resultados más, un 25 en Copa del Mundo, un buen resultado en el US Open, ganarme unas válidas en España. Sí, Según el nivel y uno conociendo la escena y eso, hay unas cosas que tienen son más más valor, meritorias, sí. sí. Entonces uno podría entrar en detalles, pero sí, sí, eso. Un 25, mi mejor resultado a nivel Copa del Mundo es 25 en Leogang, pues, Que es un gran resultado. pues pucha, Estamos sí, hablando que ver ya es solo, categoría global con los mejores del mundo. ver esa victoria de la vida, ver ese listado, y pues 25 es 25, el que puede sonar mucho, de pronto el que se pasaba el nivel a 6 segundos del primero, pero ver nombres grandes arriba, pero también abajo, es como, estoy ahí. De acuerdo. Entonces, victoria de la victoria de esto. Victoria de la vida. Ahora hablemos de caídas, porque también hay caídas fuertes, sobre todo cuando uno es atleta, cuando uno es deportista, quedan cicatrices, quedan marcas, y tú te has caído en varias ocasiones. Yo me acuerdo de varias. Me acuerdo mucho de una en el 2011, hay que hablar mucho de Manizales, tristemente hablando contigo, o tristemente no, Uy, sí, afortunadamente hay que sí, hablar sí, mucho de sí. Manizales. 2011 te pegaste una caída súper Tú fuerte, estabas. sí, Vea, pues. súper fuerte en un urbano. Pero te has caído más veces, ¿cierto? Eh, ¿Cómo superas esas caídas? No frac- solo desde lo físico. golpes duros que me ha dado, pues pequeño, lo que conté, cúbito y radio pequeña, y fue que mi papá me cambió la bici a doble. Y en ese urbano había un salto gigante, gigante. Por ahí después pongo el video, porque es el salto más grande que me he tirado. Cuando eso no sabía saltar ese tipo de saltos, caí en la espalda, me fracturé 2 vértebras, me fisuré 3. Y fue un susto impresionante. Yo me acuerdo estar como en shock, la cosa. Yo tenía el trauma de que sabía que el golpe era en la espalda. Entonces yo desde que me caí, yo era moviendo los dedos de los pies, como, "Fue puta, tengo que sentirlos". Cuando me cansé, le decía a mi mamá que me los estripara. Y fue un susto, el berraco, una semana en la clínica, la otra ya en la casa, la tercera ya haciendo estática. Y al mes y medio, a los 2 meses, corriendo válidas nacionales y ganando. Eso es súper interesante porque, claro, la caída es, como decíamos al inicio, el golpe, pero también está el tema de la cabeza, de la mente. ¿Cómo uno supera eso? Eh, Fue pucha, o sea, creo haberlo hecho de cierta manera porque pues después de las lesiones tuve resultados. Ponerlo en palabras es duro porque claro que lo quisiera transmitir, venga, como es como un sentimiento de no hay de otra. Yo quiero seguir haciendo esto, no hay de otra. Es. Y sigues el camino. Sí, O sea, hay que sí, tener una mentalidad muy fuerte para hacer eso, me porque va a caer otra vez, sí, me va a caer otras veces, claro que sí. literal Mm, es lo que va a pasar. si no fuera así, haríamos pádel. Está bien. Hablemos del giro. Ya hablamos de Rafa competitivo, atleta profesional. Llega el momento de el giro en el camino.
Otra decisión fuerte para Rafa. 2023. Me corriges en las fechas si no estoy correcto. En el 2023, Rafa llega a la decisión de me voy a retirar. ¿Cómo llegas a esa decisión? ¿Qué motiva esa decisión? Mm, mm, varias cosas, varias cosas. Yo me dediqué 6 años a la Copa del Mundo. El primero, adaptación total. Me caí en todas las clasificaciones, no clasifiqué a ninguna, intentando llegar a esa velocidad. El segundo año, un par de caídas también. Y eso es como una bola de nieve, como me caí en esta, entonces no me caigo en la otra, pero me caigo. Entonces la confianza también. Y ese salto es el más duro, el más duro. Bueno, pasar de junior a elite es un salto, pero pasar de nivel o panamericano o ¿A Mundial? nacional a mundial es muy loco porque es el cambio a nivel técnico, de velocidad, táctico, pero también de cabeza, de poner esa cabeza contra los mejores del mundo. Entonces, fueron 2 años duros de adaptarme. El tercero empezó a mejorar, el cuarto tuve una muy buena temporada, tuve estos resultados que te cuento, el quinto, bueno, llegó el COVID y creo que igual el COVID llegó cuando ya me estaba un poco desconectando. Yo empecé en el equipo con Steven, con Sergi Barnils, el fotógrafo, con Iván, y había una gran sinergia de amigos, de gente pasándola bien. Y pues Sergi, el fotógrafo, pues empezó con otras cosas. Steven, pues digamos que también, pues pucha, no logró consolidarse en la Copa del Mundo, se devolvió. Entonces entró otro, y al final yo llegué y ya no estaba nadie de los con los que empecé. Y literal, uno cuando está alrededor del mundo, pues tienes una familia. Claro, Te la que guste o viaja no, contigo. o sea, ojalá te guste, porque es con los que vas 24/7. Entonces, digamos que a la final ya no tenía mis grandes amigos, tenía gente muy buena también, pero ya no eran los que quería, ya, pues ya conocía todas las pistas, todos los lugares, todas las personas. Entonces sí, y los resultados no eran los mismos, y así lo fuera, la motivación tampoco era. Yo cuando me retiré llamé a mi mamá, yo mamá, ya estoy cansado, ya quiero irme a la casa. Yo cuando estudiante de mi tío, yo quiero, pues, porque pues vivía mucho por fuera, ven, quiero sacar mi apartamento, quiero adoptar un gato y quiero relajarme porque ya no me está gustando esto, ya no lo estoy disfrutando, y antes de no disfrutarlo, prefiero Pararlo. salirme. Ven, pero y entonces, yo mamá, me puedo estar en el mejor equipo, con un sueldo va mejor del que tenía y con mejores resultados, y ni aún así quiero estar tranquilo. Será ya un tema de mindset, ya querías cambiarlo Sí, completamente. sí, mi última Copa del Mundo fue en Andorra. Yo una vez escuché una cosa que dijo Greg Minar, que le preguntaban, Greg Minar es el Roger Federer del tenis Ujú. o no sé, el Cristiano, no sé, que le preguntaban si aún después de 20 años corriendo sentía nervios. Y dijo que sí, y que el día que no fuera así se retiraba. Greg es mi gran ídolo. Y literal me pasó tal cual. La última Copa del Mundo yo no tenía nervios. Yo, venga, quiero que se acabe ya. La quali, porque obviamente no iba a clasificar. Y estaba arriba ahí, ya, puta, y ya. Ese año, de hecho, ese año al principio me bajé del aeropuerto, me recogió a mi manager. Y lo primero, Rafa, ¿cuál es tu objetivo este año? Y le dije, lo único que quiero saber es si quiero seguir corriendo. Ujú. De una, dale, papá, eso. Y, y conforme pasaban las válidas, se sabía que no, y ahí seguía como el segundo tramo de la temporada en Estados Unidos, entonces otro viaje. Yo no, yo ya que de verdad que no tiene sentido Una decisión esto. súper tomada. Sí, y corrí la última Copa del Mundo y felizmente retirado, felizmente retirado. Cierras un gran capítulo, inicias otro capítulo, y ahí tenemos que hablar de un proyecto de Rafa que construye en compañía de Chiwi, que es de H1. Y ahí vuelven a poner a Manizales en el mapa del ciclomontañismo mundial, porque además hablabas tú de personajes ahorita hace unos minutos como Loic Bruni, que ahora llamas amigo, y cuéntanos un poco de cómo nace ese proyecto, esa transición de profesional a ser un productor de eventos como tal, ¿cómo es ese cambio? Yo, literal, me retiro. Me di un descansito, colgué la bici, empecé a jugar tenis todos los días de mi vida. Sí, obviamente amo la bici y siempre fue mi hobby y lo sigue siendo, pero digamos que si es mi profesión, mi hobby es el tenis. Me encanta. Entonces, colgué la bici un año, empecé a jugar tenis todos los días, me senté con Chigo una vez en la tienda de Specialized en la mesa y ahí se creó el DH1. Eh, Oiga, ¿qué planes tiene? ¿Qué vamos a hacer? Marica, pues, no sé, un evento bien hijo de puta. Estoy bien chimba. ¿Y cómo? No sé, en Tres Cruces, Medellín, nunca se ha corrido ese cerro, ta. Venga, invitemos gente. Eso era lo que yo tenía para sumar. Chigo y todo ese saber hacer de eventos. Y tú Y yo todos de los pronto ese contactos alrededor del mundo. contactos,
O lo que también me tocó cambiar, ese chip de carrera. Yo era muy racing y esto y la Copa del Mundo y la línea y el drop y esto y lo otro. Y Chico siempre me dijo, relájese, que aquí es, no son pros. O Sí. sea, y no es que no se hagan las cosas bien, no, es que es a otro ritmo. Entonces, ese saber hacer del racing mío y del saber hacer de Chiwi nació de H1, nace de H1 como F1, nació de H1, un evento al año, pero bien grande. Empezamos con el festival de el Downhill de las Flores. Ujú. Inicialmente era en Medellín, por un permiso, Cosas problema varias, sí. medioambiental. Nos tocó llevarlo a Manizales. Manizales recibe otra vez el ciclismo. Y ahí empieza, trajimos a Loic Bruni y Loris Bergier, ambos campeones mundiales, porque la única manera de hacer esto es conocerlos y que confíen en ti y se siente bien, vuelve una victoria, porque son personas que solo corren la Copa del Mundo, el Campeonato de Francia y un par de Cranworks. Que vengan a Manizales a correr el evento que te inventaste, pues es una locura. Es gigante. Es O sea, gigante. el de H1, para quien no lo conozca, o para quien lo conoció y lo vivió, fue un evento que trajo gente de toda Latinoamérica. O sea, no estamos hablando Sí. de un evento tradicional de ciclismo en Colombia, No, hicimos historia ahí, Santi. porque tú lo decías, trajiste a los mejores del mundo, Mm. convocaste gente de todas las latitudes. Yo me acuerdo que al evento llegó gente de Chile, de Argentina, de Costa Rica, de Ecuador, y eso es enorme. ¿Cómo se sintieron ustedes al ver esa recepción de la gente, de la comunidad del ciclismo? ¿Y por qué crees que pasó eso? Yo hoy en día me planteo varios escenarios. Pucha, sí obviamente eran Chigüiro y Rafael haciendo eventos, era una mezcla que la gente tal vez esperaba o que prometía y prometió y se hizo lo que se hizo. Pero fue pucha, de verdad trajimos a Loic Bruni y Loris Bergier. Eso, en otras palabras, pues acá los que están viendo esto, seguro les gustan las bicis, pero eso en fútbol es como armar un cotejo con Cristiano y Messi. Sí, total, Ah, es así. literal. Sí. Entonces, traer ese nivel acá sí era mi motivación. Fue pucha, nos ha tocado viajar al otro lado del mundo a conocer el nivel real, traigámoslo. Que la gente entienda cómo es eso y entienda la diferencia, porque la gente acá yo siento que tiene una visión como medio, sí, normal, pues no es objetiva. Entonces ves la gente y este man va a ganar, y entonces viene Paco y él va a ganar, y viene Mirri va a ganar, y el Juanfer y el Mini. Y sí, es la motivación, pero pues, es muy duro, es muy duro. Apenas cuando vean a esa gente como monta y, es otro deporte, es otro deporte. Entonces que la gente viera esto, traerlos acá, pues pucha, sí, Fue básicamente traer una Copa del Mundo a Colombia, sí. entre comillas, Sí, pues. no, no, no. O sea, los dos mejores en ese momento, y aún pues hay porque está Goldstone, pero los dos mejores De del acuerdo, momento, por mucho. de acuerdo. Sí, sí, sí. ¿Cómo te sentiste en el evento? Digamos que pasar de ser tú la estrella de la carrera a ser el detrás de la carrera de un evento tan exitoso y ver a otros disfrutando de la bici, que es un poco lo que nos une a todos. ¿Cómo te sentiste ahí? Yo, pucha, el reto es enorme. O sea, creo que hacer eventos puede ser una de las cosas más difíciles que hay. Y dejando a un lado todo el estrés y esto, ¿cómo me sentí? Fue pucha, muy bien, muy bacano, haciendo un evento, lo que te digo, en mi ciudad. ¿Qué intento transmitir cuando hago un evento? Es a mí, ¿qué me gustaría correr? A mí, ¿cómo me gustaría ver la pista? A mí, ¿qué me gustaría? Y entonces, literal, crear experiencias, como que me he dado cuenta que me motiva un montón. Hay trabajos que, pues, sin quitarles mérito, pues se acaban en una transacción de algo. Pues me Sí, de compraste esto, acuerdo. me vendiste esto y ahí quedó. Esto es como, fue pucha, estás comprando unos tiquetes para ir a correr, lo que yo me inventé Te creé un y recuerdo. llegaste y estás contento y eso es lo que he vivido alrededor del mundo y que la gente lo pueda vivir con alguna idea mía y con algunas cosas que llegamos a sumar porque creo que cambiamos un poco el juego de los eventos, pues mm, me ha gustado, me he sentido, lo he tomado bien, me he sentido bien y una gran experiencia y un gran reto sobre todo. ¿Cómo ha cambiado toda esa historia de Rafa, el cómo ve la bici? Porque es que es vivir la bici desde muchas facetas muy diferentes. Total, total, en estos días lo pensaba. Y es como fue, pucha, ya estuve dentro de la cinta, luego la puse, luego organicé, ahora hagámoslo desde otro lado, ahora enseñemos a montar ahí. O sea, entonces total, creo que voy chuleando como varias de las aristas de la bici. De acuerdo. Y listo, salgo de los eventos, salgo de los eventos y venga, ¿qué hago? ¿Qué sé hacer y cómo hago todo lo que he aprendido a hacer? Porque en últimas, lo que yo busco, independiente
digamos, bueno, aquí lo dijo como primicia, tal vez, no sé cuándo salga, pero Muy el pronto. tema de H1 se acaba, Ojo que eso es una mega primicia, eso no se ha comunicado. se acaba el tema de los eventos, muy duro, Santi, muy duro, muy complicado, me deja grandes aprendizajes, con ganas de hacer otro tipo de eventos, pero sí, como venga, voy aprendiendo esto, sé montar, sé esto, sé de pistas, sé de esto, he visto eventos, he visto ideas, he visto cosas, hago esto. Lo chulié, duro, Colombia es una plaza difícil, que he aprendido, que sé hacer, que sigo haciendo. Y es tal vez en el punto que estoy, Sí, de, de que se sigue. ¿qué sigue? Bueno, acabas de tirar una bombaza que la pasaste así súper derecho, pero es un poco de lo que estamos hablando, de cómo El ir proceso de cerrando Rafa. ciclos y procesos de Rafa. Bueno, triste, de H1 acaba, como acabó esa carrera profesional de Rafa, pero quedó con un montón de aprendizajes y de mega logros, que era un poco lo que hablábamos. Puede que ya no siga el próximo año, pero lo que hicieron fue épico. Épico, épico. No, o sea, no me arrepiento de un solo segundo porque igual cuento acá, aparte del festival de el Downhill de las Flores, de ahí pasamos a Guatemala, al Downhill del Volcán, llevamos a todo el equipo Mondraker, que es el equipo más antiguo de la Copa del Mundo, de los más grandes. Dos de los tres corredores son top 5. Primera vez que en Guatemala hay un evento de ese calibre, el Downhill del Volcán, una plaza espectacular en Antigua Guatemala. Y nos soñamos un evento, nos lo craneamos espectacular, bonito, también un reto. Y de ahí siguió, pues, este año que hicimos una copa, también un festival, Sí, también loco, música, comida. Y nada, creo que Rafael, de momento, en lo que es downhill, chulió su. No digo pues que gracias, agradézcame porque aporté. No, pero pues sí, sabe. chulo ese Pero, aporte. pero sí, yo ya Sí, hice esto, siento que aporté, porque al menos yo, Rafael, siento que chulié esa parte. Aporté lo que yo tenía como en mente del deporte, cómo crecerlo. Y ya, siento que pues que ha sido demasiado sacrificio por, pucha, no digamos poco, pero qué sé yo, pero siento que ese conocimiento y esta energía y el tiempo, que también es un recurso limitado, lo puedo meter en en el otros siguiente proyectos. proyecto. Y en eso estamos. Perfecto. Entonces vamos a saltar a la siguiente faceta de esta conversación. Rafa ha montado en muchas bicicletas y ha vivido el ciclismo desde muchas facetas. Los últimos años, en compañía de nosotros, en una bicicleta que yo creo que muy poca gente, y yo creo que inclusive ni el mismo Rafa se imaginó montando, y es una bicicleta eléctrica de montaña. Y vamos a hablar de Turboleo, que es esta bici que tenemos atrás. Por lo que me interesa no es hablar de la bicicleta per se, sino de, hombre, qué pasaba por la cabeza de Rafa cuando conoció las bicis y antes de probarlas, como qué pensaba de ellas. Buena pregunta, porque si hay un tema que, pues, que debe que hablar en la bici, son las eléctricas. Total. Y fui un detractor, lo acepto. Y hoy en día soy un amante. ¿Qué siento yo? Mi visión de las eléctricas, yo siento que en el momento que yo estaba corriendo downhill, pues estaba muy en eso. Sí, de Y entonces acuerdo. entonces yo iba a hacer las bajadas y full downhill, tal, y uno de la gente que veía en eléctrica, pues era un par de barrigones por ahí subiendo, y los eléctricos, los eléctricos. Y también siento que en ese entonces, pues estamos hablando de ya algunos años Sí, antes, total. las 5 años por bicis ahí. tal vez no eran tan bacanas como ahora. Yo todavía las sentía aparatosas, no me parecía, y entonces las pilas externas y eso sonaba, y yo esto como no está tan chévere. Era lo que pensaba. Y lo creo, en ese momento no lo había disfrutado tanto. Y no fue sino hasta el año pasado, no, principios de este año, Sí. que me montó en una Turboleo. Y literal, si hay algo de toda esta historia también que le haya cambiado la vida a Rafael, es montarse en una eléctrica. Puede sonar exagerado, pero no lo es. Porque a mí me ha gustado mucho bajar, como te digo, no me gustó el cross country porque tocaba pedalear mucho. Ujú. A mí me gusta el disfrute, el derrape, la cosa, el dirt jump. Y la eléctrica, ojalá no me funen, pero quita todo, o sea, quita todo lo malo de la bici y deja todo lo bueno. Es Potencia todo lo solo, bueno, sí. yo tengo un dicho y es como relación costo-beneficio. Venga, voy a subir pedaleando a letras, mucho costo. ¿Y cuál es el beneficio? ¿Que me voy a disfrutar la bajada? No, no. Entonces en eléctrica no hay costo y sí hay beneficio. Entonces, podríamos decir que eso fue lo que más te gustó de la bici. Sí, sí. Lo que hablábamos ahora de pronto, hay veces que uno, sí, uno quiere salir a montar, pero hay veces, y cuesta y pararse de la cama. Y yo sentía eso y sentir eso con la bici, pues no es tan bacano, mucho menos cuando te dedicas a eso. Y la eléctrica anula eso, o sea, yo quiero montar y hay veces que quiero montar hasta mañana y tarde. O sea, Sí. eso no me pasaba nunca. Entonces me cambió la vida y la visión que tenía de la bici. Bueno, eso es súper interesante, sobre todo viniendo de ti, que pasas de ser súper competitivo, un detractor total,
a ser un apasionado ya de la bici. A mí, aprovecho para decir esto. Fue pucha, la gente que critica las eléctricas, uno, o no la tiene, en el otro no lo va a decir, Sí, sí. pero no conozco a ningún profesional. O sea, a Bruni le encanta la eléctrica, a Berger, a Goldstone, todo el mundo monta. No conozco un profesional que no le guste la eléctrica. Entonces, como que les hace pensar que criticarlas los va a hacer más rápido, los va a subir más. No. Ahora vamos a hacer una pregunta que es así controversial. Epa. ¿Cómo ves tú, ya en esta faceta y desde ese 360 que conoces del deporte, de lo competitivo, de lo que has conocido, de marcas, de la industria, como Rafael, porque es una opinión netamente de Rafael, cómo ve el futuro del ciclomontañismo en general? Eléctrico. Cuéntame por Ah, qué. no, pues es que ya que estamos, ya que conocen la historia, estaba pensando, o sea, venía haciendo eventos de downhill. Me encanta el downhill, es lo que vivo, pero pucha, es una disciplina difícil de logísticamente. O sea, es difícil logísticamente y a Sí, nivel apoyos y demás. Entonces, creo que el futuro es eléctrico porque, por muchas razones, entre esas, eh, le facilita o sea, le hace el deporte asequible a demasiada gente. Para subir a una pista de downhill hay que estar muy en forma. O sea, yo no, es que voy a hacer voy a subir allí 3 veces a la densa y no hay que estar muy en forma para hacer eso. Obviamente es sensato estar en forma para ser eléctrico, porque pues estar en forma es seguridad, eso no quiero decir que no hay que hacerlo, pero pues facilita, pucha, puedes montar con el bueno, con el malo, con el gordito, con el flaco, porque eso iguala los niveles. de acuerdo. Digamos que en su vida. Y, y sí, poderse meter a una montaña sin mayor esfuerzo, a llegar más lejos, más rápido y en menos tiempo, pues sí, ya dije, pues es Como que la ecuación tiene muchos beneficios. y creo, pues ya, apreciación personal como organizador, y es que eh, creo que las personas que practican downhill son más jóvenes, por, por lo tanto, tienen menos poder adquisitivo, por lo tanto, o les gusta menos o pueden menos invertir en una inscripción, una cosa, qué sé yo, y no es el caso de los eléctricos. El eléctrico suele ser alguien que ya trabaja, alguien más En una etapa mayor, diferente de la que vida. tiene poder adquisitivo, que quiere pagar algo. Entonces, pues, desde el lado económico, desde la visión de Rafael como tal, el futuro es ese y quiero apuntar para allá porque ahí está la plata. Pero también, todo el mundo va a terminar allá porque es muy, Es una muy evolución. divertido, sí. Sí, es una evolución. Y yo concuerdo contigo. Va a haber mucho, mucho eléctrico en el futuro cercano. Ahora hablemos del futuro. Estamos hablando del futuro del ciclomontañismo, hablemos del futuro de Rafa o de su realidad actual, porque me toca hacer siempre la reversa. Se Atleta, van entrelazando. organizador de eventos y ahora llega una nueva faceta de educador, de profesor, de una persona que empieza a transmitir sus conocimientos y su experiencia a nuevos talentos, ya sea que les gusta el deporte por hobby o porque les gusta el deporte como una visión de un camino profesional, como fue en el caso de Rafa. ¿Cómo llegas a esa visión de ahora de rider a maestro, por llamarlo de alguna manera? Yo, es buena pregunta, Santi, porque no es algo que no haya planeado o no es algo que como no me haya visto. Simplemente estaba, pues me retiré, chuleé lo de corredor, estaba con el organizador y cuando, pues sí, vi que, pucha, que estaba duro, que estaba difícil. Pues, primero una cosa, venga, ¿qué sé hacer? Digo, si hay que vivir de algo. Importante. Sí, eso es lo que sé hacer. Empecé con las clases y, y sí, empecé y ha ido evolucionando y cada vez yo también lo digo, yo pensaba que yo iba a empezar a dar clases, hey, doy clases y que no, que la gente, ay, qué chimba dar clase con Rafael. Pues creo que sí, creo que es bacano, pero tampoco era así. La gente no es sino hasta que empezó a ver la metodología, los resultados, ver que sí estaba, se empezó a regar la voz y hoy en día lo de la academia ha crecido y cada vez tengo más pupilos y es el presente de Rafael. Estoy creciendo el tema de la academia, estoy hablando para tener diferentes profesores, diferentes niveles y crecer esto porque creo que en Manizales uno, no hay una academia como tal de MTV y fue pucha, y tampoco de alguien que, humildemente lo digo, que haya estado allá. Y eh, también, como dije, aquí se entrelazan un poco las cosas. Yo empecé en el tenis hace 5 años siendo fatal y ser novato en algo me abrió mucho como el Claro, tú panorama. viste el proceso de ser novato Sí, en tenis a ser alguien mucho mejor. sí, porque pues también lo digo humildemente, técnicamente en bici, pues siempre se me dio un poco, desde muy chiquito. Yo no tuve un nivel medio, pues fue pucha, o no me acuerdo.
En cambio, ser malo en algo y que te explicaran y retarse. Y una cosa, como saber con la emoción que yo iba a practicar tenis, porque yo venía quemado de jugar, Sí, de montar en bici, yo iba con mucha emoción a jugar tenis. Entonces, yo sabiendo que había gente que llegaba con esa emoción a aprender o a mi clase, también me dio como la magnitud de la sí, un responsabilidad y sentido de de responsabilidad total. de lo bacano que estás haciendo, porque lo que te digo, no se acaba en una transacción, sino te estoy enseñando a montar, a disfrutar, es lo que más te gusta. Te quiero enseñar a hacer eso bien y a disfrutarlo, porque si montar es bacano, montar bien es mucho más bacano. De acuerdo. Y ese es la realidad actual de Rafa y el futuro en sus proyectos. Futuro que Estamos con un, podemos compartir por el momento. y también podemos compartir, estoy con un proyecto con Vivian, mi novia, de tours, traer gente, pucha, ojalá extranjeros, a Colombia, es un Todos país impresionante. bienvenidos. Después, también lo digo, como enseñanza de haber viajado el mundo es, después de viajar el mundo me di cuenta que Colombia es lo más bonito que conozco. Entonces, orgulloso de mi tierra y claro que la quiero explotar en el buen sentido. Vengan acá a conocer esto, que es una locura. Perfecto. Rafa, ahí chuleamos toda esa historia de tu vida deportiva y no deportiva también. Y llegamos a la fase final de esta conversación que indica casi el cierre y es un poco la reflexión de lo que hemos venido hablando. Y si tú pudieras hablarle al Rafa de hace 10 años, después de todo lo que has vivido y en donde estás ahora, ¿qué le dirías? Me gusta esa pregunta porque respondiendo a la pregunta anterior, uno de mis proyectos, entre toda la creación de contenido, es un podcast. Y esa es una pregunta muy buena que creo que haría en mi podcast. Anótala, Ah, te la la, regalo. pues la quería hacer y ni siquiera hacer la respuesta. En estos días le eché cabeza, te lo juro, hace no más de una semana me planteé eso. Y literal sería algo como téngase que se viene candela. Y Perfecto. confíe, téngase y la va a pasar bomba. No regrets. Me encanta. Pregunta casi final para cerrar. Y se debe al nombre del podcast, de Together We Win. Para quien no hable inglés es Juntos Ganamos, ¿cierto? Rafa, para vos, ¿qué significa Juntos Ganamos? Juntos ganar en el downhill, en la comunidad, en tu vida, en tus proyectos. Me creo que hay varias respuestas. Em, a nivel deportivo, creo que hay algo bacano por decir, y es que el downhill, si bien pareciera un deporte individual, pues no lo es, no lo es. Afortunadamente tuve un gran equipo ahí, de familia, de parejas, de entrenadores, amigos, y creo que ahí together we win, o sea, no hay victoria solo. De hecho, como anécdota, la gente me pregunta la gente cree que yo tengo todas las medallas en la casa y todo. Tengo una. Yo de todos los panamericanos me bajé y se la regalé. Una a Chigüiro, otra a Carolina Rodríguez en Strongman, Sí, otra a Julián Bombi, mi entrenador, porque argentino me gané un panamericano allá. Yo, ven, te la debía, pa. Entonces, sí, es como ese pago de vuelta por ser sí, parte del camino. sí, total. Muy bonito. No había visto que alguien lo hiciera. Súper interesante eso. Sí, pues y venga y no la quiere. Pucha, mi papá la tiene allá en el taller, la marcó. Claro que la prefiero ahí. Claro que la prefiero ahí. Total. Bueno, Rafa, no tengo mucho más que preguntarte. Agradecerte por tu tiempo, No, agradecerle a todas las personas que nos están viendo. Y acá cerramos el día de hoy este podcast, este capítulo. Nos vemos muy pronto en una siguiente versión. Y nada, Santiago Zamora se despide desde acá y nos vemos muy pronto con un próximo invitado. nada, Nos gracias, vemos. Santi. Acá se Chao. despide Rafael. Chao, chao. Adeu.